El Dios perseguidor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, al 5. El pastor Tim Keller, de una iglesia presbiteriana de Manhattan en Nueva York, señala que el cristianismo se caracteriza entre todas las religiones porque trata de un Dios que nos persigue para que nos acerquemos a Él. En todos los demás sistemas religiosos, las personas persiguen a su Dios con la esperanza de que éste les acepte por su buena conducta, cumplimiento de rituales, buenas obras u otros esfuerzos personales. El poeta británico Francis Thompson capta la profunda naturaleza de esta realidad cuando escribe sobre la forma incesante en que Dios lo persiguió. En su obra titulada El Lebrel del Cielo, relata que mientras huía del Señor, no podía dejar atrás esos poderosos pies que me seguían en una persecución sin prisa, pero con paso imperturbable. Sin embargo, la incansable persecución de Dios tras la persona descarriada no es solo la historia de Thompson. La esencia del mensaje del Evangelio es la maravillosa verdad de que el Señor vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Como Pablo declaró, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y no es solo la historia del Evangelio, sino también la de la persecución de Dios tras Adán y Eva después de la caída. Me persiguió a mí, te persigue a ti. Oración. Oremos juntos. Padre eterno, hoy decido dejarme alcanzar por ti, dejarme alcanzar por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me abrazas con amor, porque tú vienes y me cobijas con tu salvación, con tu dulzura. Hoy quiero rendirte alabanza, rendirte gloria, rendirte exaltación. Colocar este día delante de tu presencia para que sea un día donde cual te honre, te glorifique y te exalte. Que me ayudes a vivir para ti. Limpia mi mente, limpia mi corazón de toda cosa mala, de toda cosa que no te agrada, para poder vivir de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tus planes. Señor, dirige mis pasos en este día. Guía mi camino, Señor. Glorifícate de manera especial y haz que tu presencia esté en medio nuestro, guiándonos y fortaleciéndonos. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, empezamos esta jornada con la gracia, con el favor y con la bendición tuya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y gracias porque para siempre es tu misericordia. Recibe gloria, recibe alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos una cordial bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del canal de YouTube Reflexión. Este canal lo acompañará día a día con un devocional, oración y por supuesto el plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy lo empezaremos leyendo Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 21, y leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso
por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: «Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso». Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son indulgentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él: miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Al fin hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y en esta ocasión leemos Levítico capítulo 14 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés: las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que están ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre de ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros
y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día, nuevamente, deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluida la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros, de harina selecta, humedecida, con aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote oficialmente presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y lo levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa, para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y 1 taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir 2 tórtolas o 2 pichones de paloma según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al 8º día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces, el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con el aceite de oliva y lo levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa, tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco de aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después el sacerdote ofrecerá las 2 tórtolas o las 2 pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar.
Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Serán presentadas junto a la ofrenda de grano. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de lo que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego el Señor les dijo a Moisés y Aarón: cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho alguna de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes de que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay adentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en un lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en el lugar de las que se han quitado y volverá a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar destinado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer. Y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para inspeccionar y se encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa, porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote debe tomar 2 aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel que incluyen llagas costrosas, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona o objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leemos Proverbios capítulo 26 en NTV, Nueva Traducción Viviente.
Y dice así la palabra: como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara y la espalda. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la honda. Un proverbio en boca de un necio es como una rama espinosa agitada por un borracho. El patrón que contrata a un necio o a cualquiera que pasa es como un arquero que lanza su flecha al azar. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El perezoso afirma: hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí fuera hay un león. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. Entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego le dice solo estaba bromeando. El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleito inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te enseñan engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Si tienes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos sino a ti. La lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.